Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vivir con Intención. Mi nombre es Lola Castillo y soy tu host y el día de hoy vamos a hablar acerca del poder en perdonar. Sé que estamos a fin de año casi, hoy estoy grabando este episodio y es 23 de noviembre. Y el tema del perdón es un tema muy profundo que nos acompaña, en mi caso y a mi forma de ver, toda nuestra vida. Porque en toda nuestra vida pasamos y atravesamos situaciones que son difíciles de perdonar. Y muchas veces pensamos que el perdonar tiene que ver, y ahora en este episodio vamos a explorar la filosofía, la fisiología en el perdonar, y voy a regalarte 4 estrategias para que puedas empezar a conectar con el poder del perdón, a asumir una responsabilidad que nos deja el perdón y sobre todo a recibir las enseñanzas y a quitarnos como esta mochila que muchas veces llevamos por no perdonar. Quiero que visualices ahora como una mochila llena de piedras y cada piedra representa algo que no perdonaste, algo que te sucedió, un hecho del pasado. A medida que avanzás por la vida, el peso se vuelve abrumador. Este peso no solamente afecta la forma en la que caminas por la mochila que estás llevando, sino también que afecta en tu bienestar. El perdón, en este ejemplo, significa soltar esas piedras, liberándote de la carga emocional para poder avanzar más ligera, más ligero y sobre todo tener claridad. El perdón es un acto de valentía y es un acto de amor propio. Muchas veces pensamos que si perdonamos a alguien, estamos quitándole su culpa o quizás, como en el mundo espiritual se suele pensar, su karma. Cada persona es dueña de sus elecciones y cada persona está bajo el efecto de la ley de causa y efecto. Es decir, que si cometo un acto, voy a tener un efecto. ¿Sí? Va a haber, esta ley nunca deja de funcionar. Entonces, muchas veces pensamos que el perdonar quita que lo que esa persona hizo o me hizo o como yo lo esté interpretando, es como que si le quitara la responsabilidad. Pero simplemente el hecho de perdonar, y yo sé que esto lo venimos escuchando bastante, pero ¿cómo hacemos cuando algo es muy difícil de perdonar? Y estoy segura que quizás tengas en tu vida algún ejemplo en donde te cueste perdonar o te haya costado si otorgaste ya ese perdón. Este dichoso perdón es para vos, no es para la otra persona. ¿Sí? La que carga con esa piedra, como acabamos de verlo, somos nosotros. Entonces, es importante saber cómo puedo trabajar con la energía del perdón cuando necesita una sanación. Hay una frase que me encanta del curso de milagros que dice que el milagro es el cambio en tu percepción cuando soy capaz de percibir un hecho, una situación que me hizo mucho daño y lo puedo transformar y lo puedo alterar según como yo estoy percibiendo esa situación. Y seguramente estés pensando, bueno, Lola, pero esta persona, el daño que me hizo, o este familiar, o injusticias. Hay muchos ejemplos de cosas que se pueden categorizar como imperdonables. Pero esto no se trata de que esas personas sean libres de culpa. Se trata de que vos seas libre de la carga emocional que tenés al no perdonar. Es esa mochila que vamos cargando con ese rencor, ¿sí? Con un montón de emociones que están en juego cuando no perdonamos y cuando estamos dentro de este ciclo, ¿no? De siempre hay una energía que está como estancada cuando no somos capaces de perdonar. Yo estuve leyendo mucho toda esta semana mis maestros y recordando para poder grabarles este episodio.
Y tengo acá unas citas de uno de mis maestros favoritos, bueno, de 3 de mis maestros favoritos. El primero, seguro lo conozcan, es Eckhart Tolle. Él es famoso por su libro El poder de la hora. Si no lo leíste, te lo súper recomiendo. Es una gran lectura porque él enfatiza y habla acerca de la importancia de vivir en el momento presente. Entonces, este acto que sucedió para él, el perdón es liberarse de ese peso del pasado y de ese sufrimiento. Afirma que el perdón genuino surge cuando uno se da cuenta de que el pasado ya no puede cambiarse. Y esto es una decisión, porque muchas veces, y en la trampa del ego, que es esta falsa identidad y es esta entidad que no nos deja del todo expresarnos con nuestro mayor potencial, nos está de cierta forma anclando, no nos deja ver que en realidad podemos decidir y que en realidad podemos cambiar nuestro enfoque y nuestra perspectiva hacia el presente, el momento presente. Thich Nhat Hanh es otro maestro espiritual. Para mí es un gran referente. Tiene unos libros hermosísimos y unas enseñanzas de todo tipo. Él habla acerca de que el perdón comienza con uno mismo. En vez de enfocarme, por ejemplo, como Eckhart Tolle en el presente, de cómo me enfoco en mí, ¿sí? Y destaca que perdonarnos a nosotros mismos nos permite perdonar a los demás y que la comprensión y la compasión son fundamentales en este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces somos con el afuera como somos con el adentro. ¿Cómo soy conmigo misma? ¿Me doy permisos a equivocarme? ¿Me puedo perdonar? Esto te recomiendo que al final del episodio puedes pausar y creo que lo vamos a hacer un poco este episodio como taller, porque es bastante profundo el tema del perdón. Podemos tomarlo muy a la ligera y bueno, hay que perdonar y hay que dar vuelta a la página, pero en lo práctico no es tan fácil. Sobre todo cuando tenemos temas familiares, cuando hemos sufrido por mucho tiempo alguna situación y no es una decisión que se toma en el momento, porque a mí me ha pasado de escuchar esto y de tener que otorgar perdón a familiar, a amigas, a parejas en relaciones, y es muy bonito cómo se lee el libro y cómo se escucha, pero en la práctica no me salía con, ok, voy a decidir perdonar a esta persona. Pero el dolor seguía dentro de mi corazón. Entonces, siento que todas estas enseñanzas y la parte espiritual, que quizás es la que yo estoy más acostumbrada a escuchar y a ver, necesitamos tomarnos el tiempo para procesar las cosas. Y con esto me refiero a que necesitamos darle el tiempo a las cosas. Por ejemplo, puedes empezar con la intención. Este podcast se llama Vivir con intención. Vivir con intención significa que la intención es lo que da el poder y es lo que da el foco, el enfoque con el que vivimos. Entonces, vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a hablarlo del perdón. Tengo la intención de perdonarte. Y ahí vas a poner el nombre de esta persona. A mí me gustaría que hagas una carta por 21 días, sobre todo si sentís que realmente hay un dolor dentro de tu corazón que te gustaría soltar, esta piedra que te gustaría quitarte de tu mochila, sobre todo antes de que cambie el año, ¿no? Me gusta mucho, nosotros en la membresía Luminé tenemos el taller de fin de año que de hecho viene con un bonus de 3. Vamos a hacer el visual board, vamos a hacer por ejemplo el ritual del perdón, que es muy poderoso en Tribu, y después tienen un ebook que va a ser una guía con distintas partecitas de mente, cuerpo y espíritu para cerrar el año y empezar un nuevo libro, ¿sí? Un nuevo capítulo en tu vida, un nuevo año. Cada día tenemos la oportunidad de decidir, pero si no empezamos a liberarnos de estas cargas, es mucho más difícil comenzar algo nuevo cuando ya vengo arrastrando algo viejo. Entonces,
el hacer esta carta por 21 días con la intención, ¿sí? Tengo la intención de perdonarte. Y le escribís a esa persona como si fueses a entregarle esa carta. Podés entregársela, por supuesto, pero puedes guardarla también y hacer el ejercicio para vos. Querida, 2 puntos y el nombre de esa persona. Y después escribís, tengo la intención de perdonarte porque, y ahí todo lo que te salga y todo lo que sientas que necesitas decirle a esa persona. Porque muchas veces cuando suceden estas cosas y se generan traumas en nuestro cuerpo, en el cuerpo emocional sobre todo, no decimos todo lo que decimos, lo que queremos decir, o quizás nos encontramos en que hay alguna parte nuestra que quedó como en shock, típico de las situaciones traumáticas, ¿no? Que el sistema nervioso no puede procesar. Entonces, tengo la intención de perdonarte, hoy tengo la intención de perdonarte, y por más que sienta, y ahí abrís tu corazón realmente, no a la forma cursi, sino abrís tu corazón realmente siendo auténtico con lo que te esté pasando. Realmente tengo la intención de perdonarte, pero me lastimaste mucho, me dolió demasiado y estoy procesando. Pero hoy quiero hacer el cambio por mí. Perdonarte no te libera de tu responsabilidad. Perdonarte me libera a mí de la carga emocional y de poder seguir adelante. Y esta carta la vas a escribir todos los días por 21 días. Y te puedo asegurar que el día 21 vas a sentirte completamente distinta y que vas a sentir un alivio de esa carga y esa piedra que venís arrastrando desde que no podés perdonar a esta persona o esta situación. O quizás no es algo externo, quizás es hacia adentro, no poder perdonarte por algo que hiciste, una mala elección, o por algo que no hiciste, alguna mala no elección, ¿sí? Algo que tendrías que haber hecho y que no pudiste hacer. Entonces el perdón siempre tiene que ver hacia afuera y hacia adentro. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, ya sabe que a mí me encantan los datos científicos, el perdón decisional implica reemplazar el resentimiento con benevolencia, lo que hablamos recién, mientras que el emocional tiene que ver con dejar de lado los sentimientos negativos y no aferrarse a lo que sucedió. Y esto viene de la mano un poco con los que les hablaba del curso de milagros y con poder cambiar la perspectiva. Y esto es una práctica, porque hoy lo escucho y suena bonito, pero me duele el corazón por lo que me hiciste, o por lo que pasó, o por lo que yo permití que pase, ¿sí? Muchas veces tiene que ver conmigo. Y si tiene que ver conmigo, siempre va a ser así hacia afuera. Entonces el perdón es un acto de valentía y de amor propio. Y es una práctica. Hay cosas que son chiquitas, que son fáciles de perdonar, que las puedo agarrar en el momento. Y hay cosas que van a tomar un poco más de tiempo. Y está bien, porque en la vida todos son procesos, como las estaciones del año. Queremos muchas veces encontrar las soluciones mágicas. Es esto que hago, este ritual, chao, quemé y ya está. Pero la vida, en lo práctico, muchas veces, si no es siempre, nos enseñan que todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Es muy posible que puedas generar, si realmente está dentro tuyo, el comprometerte, el abrirte de corazón y poder darte cuenta cuál es la naturaleza de las cosas. Y acá me voy a meter en un tema bastante esotérico y deseo con todo mi corazón que esto llegue directo a tu corazón, porque esto no es algo que leí, esto es algo que aprendí desde mi experiencia, de que cuanto más nos resistimos a la energía creativa de la vida y a entender, no recibimos la sabiduría. La sabiduría es lo que está dentro de nuestro corazón. La sabiduría está dentro nuestro, no es algo que leemos en un libro. Los grandes sabios no tenían la biblioteca de libros que tenemos hoy en día, ni el chat GTP para estar preguntándole cosas. Los grandes sabios estaban conectados con la divinidad. La divinidad se accede a través del corazón, del chakra de tu corazón.
que es el que más nos cuesta abrir. No sé si alguna vez te pasó de pelearte con alguien sabiendo de que esa discusión se iba a terminar si realmente abrías tu corazón y decías, no quiero pelear, no quiero discutir más, quiero que estemos bien, realmente quiero que pase esto. Pero el ego, que siempre se pone en el medio y siempre quiere tener la razón, ¿sí? Ellos están mal, tengo la razón, yo estoy bien. Ese es el ego, ¿sí? Nuestra falsa identidad, que nos desconecta y que nos hace sentir que en realidad estamos desconectados cuando no. Esto solamente lo podemos entender cuando el corazón se abre. Si no, suena como una palabra que entra por un oído y sale por el otro. Suena bien, pero no lo estoy entendiendo. Me encantaría que charlemos y abremos un poco esta conversación. Según lo que estés entendiendo ahora, puedes dejar comentarios acá en mi Instagram, en donde sea que estemos, un mail o donde encuentres para que charlemos. Sobre todo quiero saber cómo estás recibiendo esta energía y este mensaje el día de hoy, porque este podcast está hecho para que puedas abrirte a una nueva posibilidad acerca del perdón. Y si te llegó y estás escuchando, estás viendo este video o estás escuchando este podcast en Spotify o en Apple Podcast, en donde sea, es por una razón. Entonces, es importante poder conectar con lo que realmente implica perdonar en tu vida, ¿sí? Hace muchos años yo me encontré atrapada en un rencor hacia alguien que me había herido profundamente. Luchar con esa carga emocional era agotador, realmente. Hasta que un día, al hacer estos ejercicios y al repetirlos, la verdad, casi muy descreída de que iba a funcionar en algún momento, porque dentro mío mi ego seguía con que yo tengo razón, con que yo sé cómo es, y todas esas palabras, ¿no? que tenemos dentro, de que no debería ser así, de que debería ser asá. Pero en un momento, al practicar este ejercicio que te compartí de esta carta, sentí como esa carga tan pesada empezaba a disminuir. Me costaba cada vez menos escribir esas palabras, cada vez me fluía más, cada vez me daba cuenta de que cada persona actúa desde donde está. Era como que tenía nuevos pensamientos. Pensaba mucho en, bueno, entiendo desde dónde viene esta persona o por qué hizo lo que hizo, aunque me dolió mucho, pero es como que tengo un entendimiento de por qué están sucediendo las cosas. Y esto es lo que les contaba antes de la sabiduría del corazón, es el entendimiento. Entonces, hay estrategias y hay ejercicios que podemos hacer para perdonar antes que termine este año. Me gustaría que después de este episodio te quedes escribiendo, haciendo algún ejercicio de escritura para que puedas liberarte de ese peso del pasado y que le des paso a lo que viene después de eso, que es paz y es sanación. Y cuando estás en estado de paz y sanación, estás en estado de presencia, estás en el presente. Entonces, practicar el perdón, no voy a mentir, es difícil, puede ser desafiante, pero hay muchos métodos que puedes utilizar para empezar a acercarte. El trabajo de la intención para mí es muy poderoso, y también la carta de 21 días, que me parece que es uno de los regalos más grandes que pude recibir, estos dos ejercicios que me ayudaron muchísimo. El perdón, además de ser un proceso interno profundo, también está como unido a hechos que son conocidos o no tan conocidos en realidad, que pueden resonar en nuestras emociones. Ya saben que a mí me encanta hablar de nuestro mundo emocional. Por ejemplo, la fisiología del perdón. Esto significa que ahora voy a darte algunos beneficios que quizás puedan ayudarte a entusiasmarte con este tema, quizás si no lo estabas probando, que es cuando perdonamos, liberamos las hormonas como la oxitocina y la serotonina, que están asociadas con el bienestar y la felicidad. Entonces, esto puede llevarte a una sensación de alivio y de paz interior, cuando finalmente, como les contaba antes, con la carta empezamos a sentir como que ese peso va cesando.
El poder del perdón tiene un efecto terapéutico. Hay estudios que indican que practicar el perdón puede reducir el estrés, disminuir la presión arterial, por supuesto, fortalecer el sistema inmune, porque todo a consecuencia de todo eso. Y este vínculo entre la mente y el cuerpo muestra cómo el perdón puede influir positivamente en nuestra salud física y emocional. La capacidad de transformación personal que trae el perdón es increíble, porque muchas veces para lograr perdonar finalmente hay cosas que tenemos que hacer, caminos que tenemos que atravesar. Yo en ese caso me acuerdo muy claro que tuve mi primera sesión de registros akáshicos. Luego con el tiempo ya hice yo la iniciación por mí misma y empecé también a canalizar, pero ese fue mi primer encuentro. Y fue maravilloso, realmente. Pero ese es mi camino. Tu camino no significa que ahora vas a ir a abrirte tus registros akáshicos. Tu camino es tuyo y tu corazón te va a guiar hacia qué es lo que más resuena en este momento y cómo podés practicar el poder del perdón para liberar tu mochila. No para aliviar la mochila de nadie más ni la persona que te hizo alguna cosa, ¿sí? Esto siempre es para vos, para que estés mejor, para que puedas alcanzar tus metas, para que puedas tener paz, para que tu corazón, que es tan puro y tan hermoso, no tenga los sentimientos que te tiran para abajo. Porque el no perdonar obtiene un pedazo de tu energía. Y créeme que no querés dedicar ni un 0,00001 de tu energía a algo que no te suma. Porque si estamos de acuerdo en algo, es que el no perdonar no le suma a nadie. La capacidad de transformación, al aceptar la experiencia que pasó y al liberar este rencor, estamos abriendo la puerta a un crecimiento y una transformación personal. Y por último, nos estamos liberando del ciclo de la negatividad. El perdón rompe con ese ciclo negativo, ¿sí? Este pensamiento todo el tiempo de cómo fue, seguramente reviviendo los pensamientos y reviviendo lo que sucedió. ¿Sí? Al liberar todo eso, todos esos sentimientos negativos hacia los demás, también te liberás a vos de esa influencia, ¿sí? Permitiendo que puedas crecer y sobre todo tengas libertad emocional. Así que el capítulo de hoy, que se titula El poder detrás del perdón, es ese poder que se recupera a través de liberar el pasado, de poder estar en el presente, de poder comprender de que en cierto modo todos actuamos desde lo mejor que podemos, desde cómo aprendimos y con lo que tenemos. Y muchas veces duele darnos cuenta de eso, pero sobre todo también saber que así como nosotros tenemos que otorgar algún perdón, por ejemplo, también quizás querramos pedir perdón. Y de esto mucho no se habla, porque siempre es como, sí, tengo que perdonar yo a esta persona. Es como que si fuésemos personas que no cometen ningún tipo de error. Pero estoy segura, o al menos yo, por mi experiencia, de que uno muchas veces tiene que pedir perdón. Y no es fácil, porque nuestro ego está diseñado para que tengamos razón. Que nuestra razón sea la única y la válida sobre todo. Es un acto difícil el sincerarnos, el abrir nuestro corazón y decir, te pido perdón por esto que hice, o por esto que dije, o por cómo actué. Realmente me di cuenta que te lastimé. Intentá decir esas palabras, a ver cómo te sentís. No es algo sencillo de decir y reconocer, pero es algo muy liberador, sobre todo si nos sentimos en falta. Deseo que este episodio te haya aportado, que haya dado ideas sobre este tema, sobre todo si es algo que se te dificulta. Gracias por compartirlo como siempre. Esta es una producción independiente, no tiene ningún sponsor, es de mí para vos y en gratitud por
también tener la oportunidad de explicar un poco más. Muchas veces por Instagram o por redes sociales o incluso en las clases o en la membresía no es tan fácil poder ahondar. Y yo, si hay algo que soy, es bastante profunda. Puedo ir, puedo estar muy arriba y muy superficial, muy simple y práctica, como me dicen mis alumnos, pero me gusta mucho bucear en las profundidades porque siempre que uno va profundo, va hacia adentro, encuentra muchas respuestas, porque todas las respuestas están hacia adentro nuestro. Y desde dentro nuestro es donde podemos hacer todos los cambios que querramos hacer duraderos en nuestra vida. Así que deseo que tengas, ya no voy a decir fin de año porque falta un mes para que termine un poco más el año, pero deseo que desde ahora podamos empezar a practicar estos ejercicios. Los vamos a tener bien igual en el taller de fin de año que va a ser el 16 de diciembre, va a ser online 2 horas. Y vamos a tener nuestro visual board y esto que les contaba, ¿no? El ebook con las prácticas de bienestar, el ritual. Y bueno, vamos a ver un repaso de todo el año y a proyectar para un nuevo 2024. Así que gracias por ser parte de esta tribu y nos vemos pronto en el próximo episodio de Vivir con Intención.